Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un tema muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, santificado sea su nombre. Amén. En esta hora, Señor, imploramos su Santo Espíritu que sea quien dirija, Señor, esta programación. Una bendición especial, Señor, por esos amigos oyentes que están en sintonía, Padre, que el mensaje pueda llegar y cambiar sus vidas, Señor eterno, y ver Amén. la verdad que está revelada en tu palabra, Señor. En el nombre bendito de Jesús lo pedimos, que intercede por nosotros. Amén. Amén. Nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de poder salir al aire y así entrar a cada uno de sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos. Esperamos de que estos programas estén siendo de mucha bendición para cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos, amigos radioyentes, a este programa radial. Esperamos, con el favor del Señor, de que estos mensajes puedan ser de mucha bendición. Como siempre lo hacemos a través de este programa, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, amigos oyentes, vamos a hablar 7 beneficios del jugo de zanahoria, un jugo bien famoso hoy en día, hermano John. Así es. Y como siempre, antes de entrar a lo que es al detalle y los beneficios de este alimento tan importante que el Señor nos dio, vamos a poner la palabra de Dios por delante, como de costumbre. Y Génesis capítulo 2, versículos 9, 16 y 17 nos dice: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Versículo 15: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer. Hermano John, aún después del pecado podemos seguir este consejo de nuestro Creador y alimentarnos lo más natural posible para nuestro propio beneficio. Bien, esa fue la dieta original. Ahí está hablando de árboles, está hablando de huertos, está hablando de árboles frutales. Esa es prácticamente la dieta que Dios desea para cada uno de nosotros. Y volviendo al título de los beneficios de la zanahoria, ¿qué podemos decir de la zanahoria y sus beneficios, hermano John? De la zanahoria suele decirse que es buena para la vista, pero más allá de estos efectos, la mayoría de las personas desconoce la cantidad de beneficios que reporta al organismo. Al vapor, hervida, cruda, cocida, licuada o simplemente fresca y a bocados, la zanahoria forma parte del grupo de alimentos con efectos prometedores en la prevención de algunos tipos de cáncer, según lo señala la OMS en su informe de World Cancer Report, o sea, el reporte del cáncer a nivel mundial del año 2014. Junto con las espinacas y los tomates, hortalizas que también contienen caroteroides sirven para prevenir el cáncer de mama. Otro informe de la Universidad de Newcastle, o sea, Reino Unido, asegura que contiene un 25% más de falcarinol, un compuesto que protege a las hortalizas del ataque de hongos y que en nuestro organismo actúa como protector ante el desarrollo de ciertos tipos de tumores. Muy importante, se trata de una de las hortalizas más producidas en el mundo, hermano Frank, o sea, la zanahoria. Asia es la mayor productora, seguida por Europa y Estados Unidos. El consumo habitual de esta hortaliza aporta una importante cantidad de vitaminas A, B, C y E, minerales y compuestos antioxidantes, y su valor calórico es muy bajo, o sea que tiene bajas calorías para las personas que piensan que van a engordar por consumir zanahoria o por tomar jugo de zanahoria. Y también la zanahoria estimula el apetito, hermano John. Y comerla cruda fortalece los dientes y las encías.
Ingerir verduras crudas como la zanahoria mejora el riesgo sanguíneo bucal y evita que las bacterias se adhieran a los dientes. Además, el flúor presente en alimentos como las zanahorias, espinacas o manzana es un mineral fundamental para mantener un buen estado de esmalte dental y evita la aparición de las caries. Muy importante. Número 3, ayuda a combatir el estreñimiento, o sea, la zanahoria, y el dolor de estómago por intoxicación. Gracias a su alto contenido en fibra, amigos radioyentes, este vegetal aumenta la cantidad de materia fecal y previene el estreñimiento. Además, calma las molestias gástricas y el exceso de acidez debido a sales minerales como el sodio, el cloro, el potasio y vitaminas del complejo B. Por ello, es un alimento muy recomendable si se padece de gastritis. Y por su elevado contenido en agua, es diurética y ayuda a la desintegración de los cálculos renales. Y también es rica en potasio y fósforo. Es un excelente vigorizante para mentes cansadas y restauradoras de nervios. Fortalece también las uñas y el cabello, al que aporta brillo. Las células madre de la zanahoria son ricas en beta-caroteno, también llamado provitamina A, que en el organismo se transforma en retinol, o sea, vitamina A. Estos compuestos preparan las células dañadas por los efectos ambientales y así fortalecen y revitalizan las uñas y el pelo. La vitamina A ayuda en la producción de grasa, beneficiosa para el cuero cabelludo. Y también mejora la calidad de la leche materna. El beta-caroteno y la vitamina A mejoran la calidad biológica de la leche materna, según señala Mario García, doctor y experto en seguridad alimentaria. La ingesta de beta-carotenos, minerales y enzimas de la zanahoria favorecen la producción saludable de la leche materna, así que muy buena para las madres, ¿no? Sí, muy importante. Y finalmente, hermano Frank, además de todo esto que hemos mencionado, sí, la zanahoria también es buena para la vista. Detrás de esa antigua recomendación se esconde la auténtica esencia de las zanahorias. Los betacarotenos son unos poderosos protectores que evitan el envejecimiento prematuro, nos protegerán nuestra retina y evitarán la aparición de cataratas. La ingesta diaria de zanahoria está especialmente recomendada en casos de pérdida de la agudeza visual y ceguera crepuscular, o sea, dificultad para ver por la noche o con poca luz. La OMS considera que la deficiencia de vitamina A, contenida en la zanahoria, por supuesto, es la causa más importante de ceguera infantil en los países en desarrollo, hermano Frank. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Bien, sin más preámbulo, hermano John, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy, titulado, o la continuación del tema pasado, titulado La parábola del rico y Lázaro, parte número 2. Y queremos recalcar, hermano John, que en este programa vamos a utilizar mucho la palabra de Dios. Como siempre lo hacemos. Sí, le aconsejamos que tomen lápiz y papel para que tomen algunos versículos, que son muchos, le advertimos, en este programa específicamente. Y si vamos un poquito rápido, tomen por lo menos el teléfono y nos pueden llamar para obtener los programas completamente gratis. La parábola del rico y Lázaro, parte número 2. Hermano, yo vamos a entrar porque mencionamos en el programa pasado que ha sido mal interpretada esta parábola. Está siendo mal interpretada por la gran mayoría de las iglesias protestantes del mundo hoy. ¿Por qué no empezamos con un audio, un ejemplo de un pastor? Y vamos a ver cómo exactamente lo que estamos diciendo, la mala interpretación de esta parábola. ¿Tiene usted un audio por ahí? Sí, hermano Frank. Amigos oyentes, por favor, presten mucha atención a este audio de un pastor que sale en internet, un pastor de una iglesia cristiana, y está enseñando supuestamente la parábola del rico y Lázaro. Y vamos a ver, a escuchar, diría, las palabras de este ministro hablando en cuanto a esta palabra. Prestemos mucha atención, por favor. Vamos a ver si tenemos el audio por aquí, hermano Frank. Ustedes recuerdan la historia, esta que dice que Jesús en el infierno pudo observar a un hombre rico que había muerto
y que pasaba suplicios en ese lugar por el calor y por la sed que tenía, que al ver al frente, en el antiguo paraíso que quedaba al frente del infierno, porque estaban separados por una cima, vio a Abraham que estaba en el paraíso, en el antiguo paraíso, en el segundo paraíso. El primero fue el de Adán y Eva, el primer paraíso. Este era el segundo paraíso. Ahora existe el tercer paraíso llamado tercer cielo, que es a donde directamente se van todos los que mueren, pero hasta antes de que Jesús muriera, todos se iban directamente al segundo paraíso o seno de Abraham, o lugar o sitio de espera también, lugar de espera. Entonces, este rico le habló a Abraham y le dijo que enviara a alguien desde allí, llamado Lázaro, para que siquiera con un poco de agua en su dedo humedecido, se lo pusieran en su lengua para que saboreara un poquito de agua. Y la historia va de esa forma, al punto de que el hombre rico se sentía desesperado porque no podía obtener ninguna forma de ayuda de los que estaban al frente en el paraíso. Entonces finalmente terminó diciéndole a Abraham: por favor, envía a algún profeta resucitado, porque si resucita a la vista de todos, pues al menos mis 5 hermanos que todavía siguen vivos le escucharán. Y Abraham le dijo: no se puede. ¿Tú crees que si resucita uno, la gente de allá arriba, los que están vivos, entre comillas, van a prestar oídos? Ahora mismo tienen profetas, gente que habla de parte de Dios y no les creen. ¿Qué cosa crees? ¿Que porque enviemos a uno resucitado, a ese sí le creerán? Hermano Fran, podemos darnos cuenta a la luz de este audio que a mí me da lástima, sinceramente, cuando oigo personas y sobre todo ministros. Ojalá que si en estos momentos algún ministro nos está oyendo, en estos momentos a través de este programa radial, que tome bien en serio lo que nosotros vamos a presentar en esta hora. ¿Por qué? Porque Dios le va a pedir cuenta a esos ministros, hermano Frank, en el tiempo del fin, por haber predicado o dado un mensaje erróneo, haber presentado un mensaje equivocado que no tiene nada que ver con lo que este hombre acaba de decir. Eso me viene a la mente, hermano Frank, el versículo contenido en 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 16, donde el apóstol Pedro dijo que los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Así que podemos darnos cuenta, hermano Fran, de que este hombre está torciendo las escrituras y está queriendo enseñar, como muchos pastores hoy lo están haciendo, bien sea a través de programas de televisión, de la radio, de la internet, de que el infierno existe y por lo tanto citan esta enseñanza contenida en Lucas capítulo 16. Pero vamos a abundar en cuanto a esto en este programa. Preste mucha atención, por favor. Sí, en el programa pasado, anterior, pudimos entrar en una base en cuanto a esta enseñanza registrada en Lucas 16, versículo 19 al 31, y pudimos darnos cuenta que esta historia allí descrita y narrada por Jesús no es una historia real, sino una parábola. Ese pastor no mencionó la palabra parábola, hermano John. No, por supuesto. Y no se da ninguna información específica ni del lugar, ni del tiempo, ni de las circunstancias relacionadas con la presentación de las parábolas y de las enseñanzas del capítulo 16 de Lucas. Pero hacemos una pregunta. ¿Pero qué quiso enseñar Jesús en medio de la parábola del rico y Lázaro? O sea, por medio de esta parábola. Es muy interesante porque este ministro me llamó la atención cuando dijo que el rico había sido llevado al infierno. Hermano, empezamos por eso, hermano Fran. Cuando las personas leen, y por eso le dijimos a los oyentes la semana pasada, les dejamos una tarea, que les leyeran y estudiaran Lucas 16, 19 al 31. Empezamos porque la palabra infierno no aparece allí en esos versículos, amigos radioyentes, y por lo tanto no podemos interpretar algo que no está en la palabra del Señor. No podemos darle nuestra propia interpretación. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en esta hora. El contexto de esta parábola que usted acaba de mencionar se encuentra en Lucas 16:1. Amigos radioyentes, tenemos que buscarle el contexto. Y el contexto se encuentra en el versículo 1 del mismo capítulo 16, donde Jesús dijo también a sus discípulos: había un hombre rico. ¿Por qué? Porque Lucas 16:19 habla de un hombre rico. Dice, había un hombre rico. O sea, muy interesante, hermano Frank, que aquí está hablando de un grupo de personas
que representaban a alguien, o sea, los ricos representaban a quién. Vamos a ir desglosando estos versículos tan interesantes. Sí, ¿por qué Cristo le dio tanto énfasis, podemos hacer esa pregunta, a los ricos en las dos parábolas antes mencionadas? O sea, la del versículo 1 y la del versículo 19 en adelante. Vamos a citar Lucas capítulo 16, versículo 11 al 14. Si pues en las riquezas injustas, o sea, las riquezas de esta tierra, no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Ahí le está hablando Cristo Jesús a los líderes de la nación judía, hermano Fran, aquellos que tenían que dar estas grandes verdades, aquellos a quien se les había confiado estas grandes riquezas. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. O sea que los líderes, hermano John, como mencionamos en el programa pasado, eran ávaros, ¿no? O sea, amantes. ¿Y qué significa la palabra avaro? Es amante a las riquezas, amigos radioyentes. Por eso Cristo narró estas dos parábolas contenidas en el Lucas capítulo 16, el versículo 1 y el versículo 19, dos ricos. Vamos a leer otros textos, presten mucha atención, anoten. Lucas capítulo 11, versículo 39 al 41. Estamos contestando la pregunta que usted hizo, hermano Fran. ¿Por qué Cristo le dio tanto énfasis a los ricos en las dos parábolas antes mencionadas? Lucas 11, repito, 39 al 41 nos dice: pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, ahí está, los líderes de la nación judía, hermano Fran, siempre salían a colación cuando Cristo daba estos mensajes. Limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Ese era el carácter, hermano Fran, de los líderes de la nación judía. Eran rapaces, tenían maldad en sus corazones. Jesús les dice en el versículo 40 de Lucas 11, necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis. O sea, ellos tenían riquezas, pero no querían compartirla con los más necesitados. Y entonces todo será limpio. Este es un llamado, hermano Fran, de Cristo a los líderes religiosos de la nación judía, como ya lo podemos estar dando cuenta, amigos radioyentes, representados por los ricos de las dos parábolas contenidas en Lucas capítulo 16. En la parábola del rico y Lázaro que hemos estado mencionando, Cristo le da un golpe duro a la falsa religión, hermano John, que habían montado los líderes de la nación judía. Cristo estaba poniendo el hacha en la raíz de los árboles, cuando leemos a Mateo capítulo 3, versículo 10. Así es, en Lucas capítulo 16, versículo 19, dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de fino lino, o de lino fino. El hombre rico en esta parábola, ya lo hemos dicho, amigos radioyentes, pero lo volvemos a recalcar para que ustedes entiendan, por favor, representaba a los líderes de la nación judía. El vestido del hombre de la parábola contrastaba grandemente, hermano Fran, con el vestido de aquellos que no eran tenidos por dignos de ser parte o de ser miembros del pueblo de Dios. Vamos a abundar en cuanto a eso, porque dice que este hombre rico estaba vestido de púrpura y de lino fino. O sea, eran ropas caras, en otras palabras. Si vamos a Mateo capítulo 3, hablando de vestido, versículo 4, leemos lo siguiente: y Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, estaba vestido de pelo de camello. Muy diferente a esos vestidos de lujos que usted ha mencionado. De los líderes de la nación judía. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. No dejamos de pasar esa dieta vegetariana que tenía Juan el Bautista también, hermano John. Así es. La vestimenta de Juan el Bautista contrastaba notablemente con los líderes de la nación judía, hermano John. Correcto, vamos a Mateo capítulo 11 y el versículo 8. Presten mucha atención, amigos radioyentes. Tenemos que escudriñar profundamente el contenido de esta parábola y no solamente leerla por encima y exponerla al mundo a través de la internet o a través de un programa de televisión o de la radio y engañar así a las personas con un mensaje que verdaderamente no fue lo que Cristo quiso enseñar. Repetimos, Mateo capítulo 11 y el versículo 8 nos dice: ¿o qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas, o sea, de vestiduras finas, caras, en las casas de los reyes están. Hermano Fran, Cristo comparó la vestidura de Juan el Bautista
con la de los líderes judíos. Los líderes judíos acostumbraban a vestirse con ropas finas, con ropas caras, como dice Lucas 16:19, púrpura y lino fino. Marcos capítulo 12, versículo 38 al 40, también los dice, y le decían en su doctrina, guardaos de los escribas, o sea, de los líderes de la nación judía, que gustan andar con largas ropas y aman las saturaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, y que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación, hermano. Los líderes de la nación judía se caracterizaban por sus vestimentas costosas, como usted dijo, y delicadas, y delicadas, como Jesús decía, ¿no? Hermano Fran, aparentemente por fuera se veían muy bonitos. ¿Por qué? Porque tenían ropa muy cara, como muchos ministros hoy que se visten con trajes demasiado caros, ¿verdad? Con ropa delicada y fina. Pero estos hombres dice que devoraban las casas de las viudas. O sea que esa gente no tenía escrúpulos, hermano Frank. Eran perversos, eran malos, tenían un corazón perverso y no les importaba el destino de las personas más necesitadas, en este caso las viudas. Aparte de Juan el Bautista, un siervo de Dios, ¿cómo era la vestimenta de Cristo comparada con la de los líderes religiosos de su época? Si vamos a Juan capítulo 19, versículo 23, otro siervo, el siervo, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes, y una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. O sea que la vestidura de Cristo era sencilla comparada con esa vestimenta de esos líderes. Así mismo es. Vamos a la parte de que habla también el versículo, hermano Fran, de Lucas, el capítulo 16 y el versículo 19, que este rico de la parábola estaba vestido de púrpura. Amigos radioyentes, aquí se hace referencia a un manto exterior de gran precio, en griego, imatión, teñido de color púrpura. El color púrpura era el color de la dignidad real. La palabra porfura originalmente se refirió a cierta especie de moluscos, los murex, comunes en el Mediterráneo, de donde se obtenía la anilina de color púrpura. Este término o su equivalente se aplicó después a la tela teñida de púrpura o a una prenda hecha de esa tela, de acuerdo a Marcos 15, 17 y 20, a Hechos 16, 14 y Apocalipsis 17, 4. Se usaban 3 tonos de esta anilina, hermano Frank: púrpura, escarlata y azul. O sea que era una tela muy costosa. ¿Se acuerda de Mardoqueo? Vamos a Esther capítulo 8, versículo 15, donde habla de esa vestidura. De ese color púrpura. Y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real, de azul y blanco, y gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. Ahí está. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. O sea, la púrpura es un símbolo de vestiduras reales, de alta posición, mayor posición que la de los pobres y desvalidos. Así es, esa era la diferencia, hermano Fran, entre las vestimentas de los ricos, en este caso, en esta parábola, significando a los líderes de la nación judía o representando a los líderes de la nación judía, comparada con la vestidura sencilla de Juan el Bautista, de Jesús mismo y tal vez de los discípulos de Jesús, que eran humildes pescadores. Pero también habla del lino fino, porque estaba vestido de púrpura y lino fino. Este rico de la parábola del rico y Lázaro contenida en Lucas capítulo 16. Hermano Fran, en griego el lino representa buzos. Lino o tela hecha de lino, aquí se refiere a la prenda interior, la túnica, de acuerdo a Mateo 5:40, hecha de lino egipcio. Buzos se refería originalmente a la planta de lino y luego se aplicó a la tela hecha de lino. La púrpura era el color de la dignidad real y el lino fino era la tela de lujo. ¿Qué le parece a ustedes? Si hoy por hoy, hermano Fran, una de las prendas más caras, tanto en el hombre como la mujer, en las blusas, si vamos a ver, o el pantalón de lino, es una de las prendas más caras cuando uno va a una tienda de ropa. Y hablando de lino fino y de púrpura, vamos a Apocalipsis capítulo 18, versículo 12, y leemos: mercadería de oro, de plata, de piedra preciosa, de perla, de lino fino, de púrpura,
de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Ahí está, de lino fino y púrpura, hermano John. Muy interesante, o sea que ese lino fino y esa púrpura, hermano Fran, está en la categoría de las cosas más preciosas y más caras. Esa era la vestimenta prácticamente de los líderes de la nación judía, hermano Fran. O sea que ellos daban mucha ostentación, ostentaban de que sus vestiduras eran muy lujosas y llamaban mucho la atención, pero vamos a lo más importante, hermano Frank. ¿Cómo era el carácter de estos hombres, de estos líderes de la nación judía? Amigos radioyentes, si eran tan ostentosas sus vestimentas, ¿cómo era su carácter? Vamos al libro de Mateo, capítulo 5 y el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, su pretendida justicia era para llamar la atención del pueblo, hermano John. Así es, en el libro de Mateo, capítulo 23, amigos radioyentes, los versículos 27 y 28, nos dice lo siguiente, escuchen por favor. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, les dijo Jesús, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, ahí está, con sus ropas espléndidas, hermano Frank, por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Versículo 28 de Mateo 23. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Los líderes judíos se creían justos ante los hombres, hermano Fran, pero su carácter estaba manchado por dentro. Por fuera aparecían muy justos, muy hermosos con sus ropas caras, de lino fino y de púrpura, pero por dentro estaban llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Qué le parece a usted? Precisamente el pasaje de la parábola del rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16, versículo 19, la segunda parte, dice que el hombre rico cada día hacía banquete con esplendidez, o sea, mucho lujo y muchas ropas, ya usted sabe, escogidos la persona. O sea, esa era otra característica de los líderes religiosos de la nación judía, amigos radioyentes, para que ustedes puedan darse cuenta y podamos estar escudriñando paso a paso esta parábola y podamos darnos cuenta que el llamado que Cristo le hace en esta parábola es prácticamente directamente a los líderes de la nación judía. Dice que este hombre rico hacía cada día, hermano Fran, todos los días, banquete con esplendidez. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Presten mucha atención. Lucas, el capítulo 14, los versículos 1 y los versículos del 12 al 14 nos dicen lo siguiente. Aconteció un día de sábado que habiendo entrado, o sea Jesús, por supuesto, para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. O sea, los judíos estaban constantemente acechando a Jesús, hermano Fran. Y Cristo fue invitado a casa de un líder de la nación judía que era fariseo. Dice el versículo 12 de Lucas capítulo 14. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, o sea, cuando hagas banquete, dice, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Versículo 13, hermano Fran. Mas cuando hagas banquete, ahí está la palabra banquete, lo mismo que hacía el rico de la parábola de Lucas 16, 19. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Hermano Fran, esto para este hombre fue prácticamente un golpe al hígado. Dice versículo 14, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Hermano Fran, Jesús le hace un llamado fuerte a este líder de la nación judía y también a los líderes judíos en general para que consideraran como hermanos también a los marginados por ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos habían marginado completamente a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Hablemos un poquito del mendigo, porque hemos estado hablando del rico, hermano John. Si vamos a Lucas capítulo 16, versículo 20, dice, y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Veamos dos cosas. Mendigo que estaba a la puerta del rico. O sea, el mendigo. Sí, lleno de llagas, o sea, símbolo de una enfermedad.
O sea, en otras palabras, hermano Fran, disculpe, el mendigo estaba a la puerta del rico y estaba lleno de llagas, que es símbolo de una enfermedad. ¿Y a quién representan los mendigos o los que mendigaban entonces? Estos eran vistos, hermano Fran, por los líderes de la nación judía como los parias. O sea, la clase social más baja, los despreciados de la sociedad judaica en ese entonces, y por lo tanto, según los líderes, ellos estaban excluidos de las promesas de Dios, del reino de los cielos, y sin esperanza de vida eterna, hermano Fran. Esto es triste. Este tipo de religión era la que había levantado la nación judía, y Cristo se disponía a derribarla, por supuesto. También todos aquellos que tenían alguna enfermedad se encontraban entre los descalificados para obtener las promesas hechas a Abraham y excluidos del reino de los cielos. Es terrible esto, hermano Frank. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, noten lo que dice la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, el mensaje de salvación, hermano Frank, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. O sea que el evangelio era para la salvación no solo de los líderes de la nación judía, sino para la salvación de todas las personas, sin excepción de nadie. Mateo capítulo 4, versículo 23 y 24 nos habla de ese ministerio de Jesús atendiendo a toda clase de gente, hermano John. Dice: y recogió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Qué es lo que hacía Jesús, hermano John? Sanar todo tipo de enfermedad. No hice los banquetes con esa gente bien espléndidos, sino atendía las enfermedades de los pobres. La necesidad del pueblo, hermano Frank, el pueblo estaba sufriendo, estaba clamando por la venida de ese Mesías, mas los líderes de la nación judía habían marginado completamente a todas estas personas. Versículo 24: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. O sea, Cristo vino a cumplir, hermano John. O a suplir. A suplir la necesidad del pueblo. Vino a sanar a los enfermos. Muy importante, hermano Frank, en Lucas, el capítulo 4, versículo 16 hasta el 18, porque usted mencionó quiénes representaban los mendigos o los que mendigaban. Muy importante, ya estamos viendo el cuadro, amigos radioyentes. Repito la cita: Lucas 4, versículo 16 hasta el 18 nos dice: vino a Nazaret, o sea Cristo, donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Versículo 17: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí está, Cristo vino prácticamente a ese grupo de personas, a salvar a esas personas que los líderes de la nación judía, hermano Frank, habían echado a un lado. Sigue diciendo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Había muchos que estaban siendo oprimidos por diversas enfermedades, hermano Frank, en los tiempos de Jesús, y los líderes de la nación judía habían descuidado esa obra tan importante. ¿Por qué? Porque ellos se creían más santos que los demás y los habían marginado completamente. Una frase bien famosa de ellos era que decían que nuestro padre es Abraham. Eran hijos de Abraham. Si vamos a Juan capítulo 8, versículos 32, 33 y 39 nos dice: y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libre. Amén. Les respondieron: linajes de Abraham somos, ahí está, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Se Imagínense. sentían orgullosos de ser descendencia de Abraham, los judíos. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuiste hijo de Abraham, las obras de Abraham haréis. O sea que los líderes judíos, hermano John, se creían que solo ellos eran descendientes de Abraham. Por lo tanto, los enfermos, los pobres y los desvalidos eran considerados como parias. O sea, la sociedad estaban descartados, o sea, pagando supuestamente la consecuencia de sus desobediencias. Así es, o sea que, hermano Frank, eso eran los mendigos representados por la parábola del rico y Lázaro. Amigos radioyentes, presten mucha atención a otros textos muy importantes que no podemos pasar por alto. San Juan capítulo 9,
versículo del 1 al 3 y el versículo 8. No vamos a leer todos los textos por factor tiempo, pero ustedes pueden leer el capítulo 9 de Juan, porque ahí está la historia del joven que había nacido ciego, hermano Frank. Dice Juan capítulo 9, versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Fíjense bien, tenía un problema físico, tenía una enfermedad, tenía una ceguera, era ciego, no podía ver. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, fíjense bien lo que dice el versículo 8, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba, hermano Fran? Que vemos en la parábola del rico y Lázaro, un mendigo. Así que, hermano Fran, los mendigos representaban prácticamente a las personas que habían sido marginadas por los líderes de la nación judía, los ciegos, los cojos, los paralíticos, en fin, los leprosos. Esa era la creencia, hermano Fran, que los líderes de la nación judía habían enseñado de este ciego que mendigaba. O sea, que las personas que supuestamente habían nacido ciegos era porque eran grandes pecadores. Por eso los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Qué terrible, hermano. Y más adelante, en el mismo capítulo de Juan 9, los versículos 14, 16 y 31, nos dice, y era día de sábado cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos de ese ciego que usted acaba de mencionar, del versículo 1. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día sábado. O sea, yo estaba en otro tono, hermano John. No le importaba, hermano Frank, que este hombre había sido sanado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, esa era la creencia del joven rico y promovida por los líderes. Del joven ciego. Del joven ciego, y era promovida por los líderes judíos. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, creencia, ¿no? Hermano Fran, es muy importante lo que nosotros estamos diciendo, porque es prácticamente el Lázaro, en la parábola del Lázaro y el hombre rico, podemos darnos cuenta que es las personas, el grupo de personas aquí representadas, que los líderes de la nación judía prácticamente se habían olvidado de ellos. Esos hombres por fuera tenían ropa muy hermosa, hermano Fran, demasiado caras, ¿sí o no? Pero por dentro estaban llenos de rapacidad, de engaño, de iniquidad y de falta de amor por la salvación de las almas que estaban a su alrededor. Esos eran los ministros prácticamente del pueblo de Dios en aquel entonces. Noten lo que dice San Juan, capítulo 9, versículo 32 al 34, en el contexto de este joven ciego. Dice Juan 9:32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego, decía este joven. Si este no viniera de Dios, o sea, si Cristo no viniera de Dios, dijo él, le dijo a los líderes o al Sanedrín en aquel entonces, nada podrá hacer o podría hacer. Respondieron y le dijeron, o sea, los líderes de la nación judía, noten lo que le dijeron a este joven, amigos radioyentes, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, o sea, lo desfraternizaron de la sinagoga, hermano Fran. Estas personas, según los líderes, estaban destituidas de la salvación. Por eso, hermano Fran, Cristo vino a salvar a esos marginados que los líderes de la nación judía, según ellos, estaban prácticamente sin salvación. O sea, este rico, como la nación judía no estaba haciendo ningún bien positivo y por eso era culpable de un gran mal, se apropiaba de todas las ventajas que el cielo le había concedido, disfrutando solo de ellas para su propio placer y complacencia. Qué triste, hermano Fran. Ahora estamos entendiendo, amigo radioyente, el significado de esta parábola, no lo que enseñaba este pastor al principio de este programa cuando escuchamos ese audio. Quienes también fueron considerados por Cristo como hijos de Abraham, hermano Fran. Vamos a mencionar, por ejemplo, un caso muy importante, la mujer enferma en la sinagoga. Vamos a Lucas capítulo 13. Anoten estos textos bíblicos, hermanos radioyentes. Lucas 13, versículo del 10 al 16 nos dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de sábado y había allí una mujer que desde hacía 18 años, hermano Frank,
tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, dice el versículo 12, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Para eso vino Cristo Jesús a esta tierra, hermano Frank. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero noten lo que dice el versículo 14, el líder espiritual de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de sábado, o sea que no estaba interesado en que esta mujer fuese sanada, hermano Frank. Qué triste condición de los líderes de la nación judía en ese entonces. Dijo a la gente: 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de sábado. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, fíjese bien, hermano Fran, que los judíos, los líderes de la nación judía, decían que ellos eran los únicos hijos de Abraham, pero Jesús le dijo: esta también es una hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, ¿no se le había de desatar de esta ligadura en el día de sábado? Hermano Frank, esta mujer enferma también era considerada por Jesús como hija de Abraham y por lo tanto heredera de las mismas promesas. Los líderes judíos habían quitado de las promesas de Abraham a todos aquellos que estaban padeciendo de alguna enfermedad. Qué triste condición de la nación judía en aquel entonces. También hablemos un poco de los odiados gentiles o paganos, hermano John. Si vamos a Mateo capítulo 8, versículos 5 al 11, leemos: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, o sea, un oficial de alto rango en el ejército romano, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús les dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di a la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, que tenía más fe un pagano, hermano Frank, romano, que los mismos hijos de Dios representando al pueblo profeso de Dios en aquel entonces. Yo os digo, dice Jesús, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿De dónde van a venir, hermano John? Del oriente y del occidente, o sea, de diferentes partes del mundo. No solamente los judíos eran hijos de Abraham, hermano Fran, también lo eran los enfermos, como vimos esta mujer en la sinagoga, y también los odiados paganos. En Gálatas el capítulo 3, versículos 7 y 8 y el versículo 29 nos dice lo siguiente: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por eso, hermano Fran, el apóstol Pablo se buscó muchos problemas por esta enseñanza contenida en el libro de Gálatas. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿a quién, hermano Fran? A los gentiles, o sea, a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, hermano Frank. Y que hable de los odiados publicanos. Lucas capítulo 19, versículo 8 y 9 nos dice: entonces Zaqueo, o sea, este hombre era un publicano y recaudador de impuestos, ¿no? Puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, esta declaración para los líderes fue una galletada en la cara, hermano John. Una ofensa. O sea, este ladrón también es hijo de Abraham. Imposible, dijeron los líderes de la nación judía. Vamos a repasar, hermano Frank, para que así podamos tener un contexto de lo que nosotros hemos estado hablando hasta este momento. El hombre rico representa a los líderes de la nación judía. En esta parábola del rico y Lázaro, contenida en Lucas 16, por supuesto, los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Lázaro representa a los parias, o sea, a los marginados de la sociedad judaica en los tiempos de Cristo, los paralíticos, leprosos, ciegos, los pobres.
etcétera. Bueno. Y Lázaro estaba lleno de llagas, de acuerdo al versículo 20 de Lucas 16, hermano Frank, símbolo de enfermedad. Los líderes judíos habían enseñado al pueblo la falsa creencia que todos los que eran blancos de alguna enfermedad, como lo vimos en el caso del joven rico del capítulo 9 de Juan, era porque eran grandes pecadores, hermano Frank, o estaban viviendo en pecado, como lo mencionamos anteriormente. De esa manera los habían descalificado prácticamente de las promesas dadas a Abraham y de la vida eterna, hermano Frank. ¡Qué tragedia! La parte de Lucas 16, 21 nos dice de las ansias de Lázaro, hermano John. Y ansiaba Lázaro saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. ¿Qué significa ansiaba? La palabra ansiaba en griego, como aparece en Lucas 16, 21, amigos radioyentes, en griego es epitsumeo, que significa anhelar, ansiar, desear algo o deseo, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, el número 1937 y la página 32. Lucas el capítulo 16, versículos 20 y 21, noten lo que dice. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres. ¿Quién, hermano Frank? Los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis, ¿qué cosa dice ahí? Saciados. Lázaro, hermano Frank, ansiaba saciarse. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Hermano Frank, Cristo vino a saciar a un pueblo que estaba muriendo de hambre de la palabra de Dios y del evangelio de salvación. Los líderes que tenían el pan representado por la verdad no lo estaban compartiendo con el pueblo. Por eso Lázaro en esa parábola ansiaba saciarse, aunque fuera de las migajas, hermano Frank, que caían de la mesa del rico. ¿Cómo es posible esto? ¿Se acuerda esa pregunta que le dijo Jesús a los discípulos en Juan capítulo 6, versículos 67 y 68? Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso ir también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Cristo vino a alimentar espiritualmente al pueblo judío que estaba hambriento y que carecía de ese pan espiritual, hermano yo. En Juan capítulo 6, versículo 27 nos dice: trabajad, dijo Jesús, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esa comida era la verdad del evangelio de salvación. Ese era el alimento, hermano Frank, que Dios originalmente le había dado a la nación hebrea en el principio, pero ellos se lo estaban guardando para sí mismos y el pueblo estaba ansioso de recibir ese alimento. Y Lázaro decía: aunque sea una arenita, aunque sea una migajita que yo pueda recibir, con eso me conformo. Y dice: la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Qué maravilloso, hermano Frank, que Cristo vino y trajo ese pan espiritual del cielo y se lo dio al pueblo judío que estaba muriendo de hambre. Amén. Siguiendo abundando en ese mismo capítulo de Juan 6, versículos 31 y 35, nos dice: vuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Amén. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, la nación judía, al igual que Lázaro, hermano John, anhelaba comer ese pan de vida. Estaban hambrientos, hermano Frank, de ese pan de vida. Dice Mateo capítulo 23 y el versículo 13 lo siguiente: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ahí está un llamado fuerte, hermano Frank, a los líderes de la nación judía, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. O sea, le habían quitado el pan del evangelio a los hombres, hermano Frank. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Lucas capítulo 15, versículos 13 al 17 nos dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, hablando de la parábola del joven, el hijo pródigo, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes
viviendo perdidamente, y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arribó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacente cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas de que comían los cerdos, pero nadie le daba, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? ¿Cómo explicamos este asunto, hermano Fran? La nación judía estaba pereciendo de hambre espiritual. ¡Qué triste! Según esta parábola, ¿dónde había abundancia de pan y no migajas, amigos radioyentes? En la casa del Padre. Cristo había venido de la casa de su Padre y había traído ese pan del cielo, de acuerdo a Juan 6:32. Lucas capítulo 6, versículos 24 y 25 nos dice: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados. Ve, los líderes de la nación judía estaban saciados, porque tendréis hambre, le dijo Jesús. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hermano Fran, los ricos que aquí habla Cristo en estos versículos son los líderes representados por el rico de la parábola de Lucas 16:19. Muchos profesos miembros de iglesia hoy, hermano Fran, son como el Lázaro de la parábola. Quieren satisfacer su hambre espiritual con las migajas que caen de los púlpitos de sus respectivas iglesias. Se conforman con sermones, o sea, con migajas, sermones muertos, que no satisfacen el hambre espiritual, pero no van a la verdadera fuente de pan, la palabra de Dios. Siguen alimentándose solo de migajas. Qué triste, hermano. Y Frank. muere el mendigo. ¿Se acuerdan, hermano John? Lucas capítulo 16, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. O sea, la Biblia no dice que el mendigo fue llevado al cielo directamente, hermano John. Dice al seno de Abraham. Recordemos que la Biblia enseña categóricamente que el ser humano, cuando muere, regresa al polvo de la tierra y no va a un determinado lugar, ni mucho menos al cielo, según Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y recordemos también que esto es una parábola y no una historia real, hermano Frank, con referencia a los principios que rigen la interpretación de Lucas 16, 25 al 31. Debe recordarse que el propósito de esta parábola es comparar las oportunidades que se tienen en esta vida y el uso que se hace de ellas con la recompensa o el castigo en la vida futura. El destino queda decidido cuando la persona muere, y los hombres deben aprovechar sus oportunidades en esta vida si quieren gozar de las bendiciones de la vida venidera. Los ángeles juegan un papel importante en el destino y la salvación de las personas, hermano Fran. ¿Por qué? Porque dice que el rico murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Vamos a leer unos textos finales, hermano Fran. Usted los tenía por ahí. Mateo capítulo 18, versículo 10 nos dice: mirad que no menosprecié a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, aquí Jesús está dando a entender que los ángeles estaban dispuestos a socorrer a todos los que habían sido despreciados por los líderes de la nación judía, hermano John. Y es por eso que Lázaro representa a esos despreciados de la nación. Y en Lucas 15, versículo 10 nos dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermano Fran, vamos a hablar en nuestro próximo programa, amigo radioyente, lo que significa el seno de Abraham, porque dice que el rico fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No se le olvide, no ponga palabras que no están escritas allí en la palabra de Dios. No dice que fue llevado al cielo, ni mucho menos al infierno. Tenemos que entender eso, por favor. Así que el programa de la semana que viene, o nuestro próximo programa, usted no se lo puede perder, hermano Fran. Esta historia es fascinante, es gloriosa, es maravillosa, tiene una enseñanza muy hermosa también para nosotros en este tiempo. Lo vamos a ir aplicando en nuestros próximos programas, pero hacemos un llamado, hermano Frank. Queremos que el llamado también vaya directamente a estos líderes religiosos, a estos ministros o pastores que tal vez nos están escuchando en esta hora, porque han estado enseñando por años a través de programas radiales, en sus sermones, en sus respectivas iglesias,
una falsa enseñanza aplicando esta parábola erróneamente. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20 nos dice el Señor Jesús: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigo radio oyente, si usted tiene alguna pregunta en cuanto a este estudio que hemos abarcado en esta hora, o si tiene alguna pregunta en cuanto a otros programas o otros temas que hayamos presentado en el pasado, escríbanos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, la ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere comunicarse con nosotros vía telefónica, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Amigo radio oyente, si usted no tiene inmediata respuesta, déjenos un corto mensaje y nosotros le devolveremos la llamada. Si desea visitarnos en nuestra iglesia, visítenos. Iglesia del Evangelio Eterno, 4403, Avenida Hoover con H, Tampa, Florida, 33614. Nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.